Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya Buenas no queda tardes. vir gente Buenas pendiente. tardes. Ahí hay una persona, Sofía Soria. Sí, yo los voy admitiendo a medida que vayan apareciendo. Bueno, yo arranco entonces, ¿ah? Sí, porque no queda mucho. Bueno, chicos, la clase de hoy se corresponde con el tema de las fuentes del derecho administrativo y las facultades regladas y discrecionales de la administración. Yo les voy a dar una pequeña introducción, voy a hacer una pequeña referencia al tema y luego vamos a conversar sobre el fallo que se subió al aula virtual para que lo analicen. En cuanto a las fuentes del derecho administrativo, lo primero que tenemos que tener presente, y esto es transversal a todo el derecho, y lo deben haber venido viendo en las otras materias, es el impacto de los tratados sobre derechos humanos en todo el sistema de derecho, el sistema del derecho argentino, sobre todo a partir del 94 y de la incorporación con jerarquía constitucional de los tratados en el artículo 75, inciso 22. Entonces, esa es la primera fuente, la fuente más elevada, digamos, la primera fuente. Se ha muteado, Flor. Perdón, es que estoy con el celular, chicos, disculpen, porque no me podía conectar desde la computadora. Lo que les decía es que nosotros, en lo que era la clásica pirámide kelseniana, sufre una modificación a partir, sobre todo, de la incorporación de los tratados sobre derechos humanos a la Constitución argentina en el año 94. De modo tal que en el punto más elevado de esa pirámide, hoy se encuentran en un mismo nivel jerárquico la Constitución y los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. Ustedes a lo largo de la materia van a ver que los tratados sobre derechos humanos impactan en todas las cuestiones de derecho público y de derecho administrativo, en realidad de todas las ramas del derecho, pero van a ver cómo va impactando en el ámbito del derecho administrativo. Recuerden que el derecho administrativo regula las relaciones de los particulares con el Estado. Bueno, eso es uno de los puntos más relevantes de la cuestión relativa a la fuente del derecho administrativo. Después vienen los demás tratados, las leyes y los reglamentos. Este es el otro punto bien importante dentro de nuestra asignatura, porque los reglamentos son producto de la actividad de la administración. Es decir, el Estado actúa de diferentes maneras, valiéndose de distintos instrumentos jurídicos. Uno de esos instrumentos es el acto administrativo, cómo expresa, cómo exterioriza la administración su voluntad en el ámbito jurídico, o sea, cómo exterioriza su voluntad con relevancia jurídica el Estado. Uno de los modos es el acto administrativo. Otro de los modos es el contrato administrativo que, en cuanto a la estructura, es igual a un contrato de derecho privado, o sea, es un acuerdo de voluntades de dos o más partes. Y luego, el tercer modo de exteriorización de la voluntad de la administración es el reglamento, que ya lo vamos a ver de manera pormenorizada en otra clase. Pero lo que les quería yo decir es que el reglamento además constituye una fuente del derecho administrativo y constituye de alguna manera la fuente más importante desde el punto de vista cuantitativo. Las personas, ustedes, las personas que trabajen en la administración pública, deben saber que la producción normativa de la administración es muy prolífera. Hay muchísimos reglamentos, muchísimos
actos de alcance general normativos que se emiten en el ámbito de la administración. Y que algo ya habíamos visto, acuérdense, cuando hemos visto funciones del Estado, y hemos dado el ejemplo de los reglamentos que se dictan en el ámbito del Poder Legislativo, los reglamentos que se dictan en el ámbito del Poder Judicial, si eso constituía función jurisdiccional y legislativa respectivamente, o si era función administrativa, y lo mismo en cuanto al ámbito del Poder Ejecutivo, si la emisión de actos de alcance general, de contenido normativo, era función legislativa o era función administrativa. Eso en cuanto a las fuentes, eso es lo más importante con respecto a las fuentes, en grandes líneas les estoy hablando yo, ¿no? Después, si tienen alguna duda, me dicen y yo les explico. Y la otra cuestión que también está vinculada a las fuentes, porque es la habilitación para actuar del Estado, son las potestades y discrecionales. ¿Qué son las potestades regladas y discrecionales? Ustedes saben y habrán visto en la clase de Fernando, que está subida al aula, que el Estado no actúa sino en virtud de una habilitación normativa, o sea, tiene que estar dotado de competencia para actuar, tiene que estar habilitado normativamente para actuar. Esa habilitación puede ser más o menos exhaustiva, o sea, la norma puede prever todos los aspectos vinculados al ejercicio de esa atribución por parte del Estado, o dejar algunos aspectos librados a la apreciación del órgano que va a decidir. En el primer caso, estamos en ejercicio de una potestad primordialmente reglada, mientras que en el segundo caso, cuando la norma atributiva de competencia deja algunos aspectos librados al juicio, a la valoración, a la apreciación del órgano que va a decidir, entonces estamos frente a una facultad principalmente discrecional. ¿Por qué les digo principalmente reglada, principalmente discrecional? Porque ninguna actividad del Estado es absolutamente reglada ni absolutamente discrecional. Lo que pasa que según el grado de regulación de la norma atributiva, va a ser facultades regladas o facultades discrecionales. Pero aún en el supuesto de facultades discrecionales, hay elementos, como por ejemplo la competencia, que no puede ser discrecional. O sea, quien no es competente, no va a ser competente y no hay margen de apreciación de un órgano para decir, si bien la norma no me atribuye competencia, yo entiendo que sí soy competente. Eso es un elemento reglado. Y otro tanto ocurre, por ejemplo, con la causa o con la motivación. El acto, aunque sea dictado en ejercicio de facultad discrecional, no aunque sea, con mayor razón cuando es dictado en ejercicio de facultad discrecional, tiene que estar motivado. Ustedes van a ver que hay cuestiones que se van a terminar de integrar cuando vean otros temas. Por ejemplo, la motivación es un elemento del acto administrativo. La competencia es otro elemento del acto administrativo. La causa es otro elemento del acto administrativo. Entonces, todo eso van a terminar de comprenderlo y de integrarlo cuando avancemos en el dictado de la materia. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de actividad reglada, es cuando yo voy a pedir que me expidan la licencia para conducir. Si yo acredito todos los presupuestos que prevé la norma para que me den la licencia de conducir, la administración no puede valorar que no me la va a dar. ¿Qué les quiero decir? Si yo no tengo, estoy con libre deuda en renta, si no tengo multas ni sanciones impagas en el tribunal de faltas, si he pasado la evaluación en la dirección de tránsito, si tengo la edad que prevé la norma, entonces tienen que darme la licencia para conducir. Otro típico ejemplo que damos siempre es el otorgamiento del beneficio de jubilación.
O sea, si la persona reúne, como prevé la norma, los antecedentes que allí están establecidos, es decir, con respecto a las mujeres, 60 años de edad y 30 años de servicio con aportes, la ANSES no puede denegarle a esa persona la jubilación, debe otorgarla. O sea, la actividad prioritariamente reglada es aquella donde la norma prevé el antecedente y la consecuencia. Mientras que en la actividad discrecional, la norma habilitante de competencia deja librado la apreciación de lo que va a decidir la administración. O sea, ejemplo típico, los concursos, los procedimientos de selección en general, en un concurso docente, por ejemplo. Todos los postulantes reúnen los recaudos mínimos para acceder al cargo docente ese. Pero en la evaluación comparativa va a haber un margen de apreciación, una valoración por parte del jurado que va a decidir cuál es aquel postulante más conveniente para el desempeño de ese cargo. Y ahí está el aspecto discrecional de esa actividad. Otro ejemplo típico de actividad discrecional es el sistema sancionatorio. En el sistema sancionatorio, la norma en general, por ejemplo, establece mal desempeño en sus funciones. Mal desempeño en sus funciones es como un concepto jurídico indeterminado. Quien lo va a determinar concretamente en el caso es la administración, que va a decir, acá incurrió en mal desempeño porque a la evaluación de la conducta del funcionario va a decir, esto configura mal desempeño. Y luego viene aquella parte que es propiamente la discrecional, que es la fijación de la sanción. Porque en general, por ejemplo, dice, la norma administrativa respectiva dice, corresponderá de 5 a 20 días de suspensión en caso de mal desempeño en las funciones. O quien incurriese de 2 a 5 inasistencias injustificadas, se le aplicará una sanción de multa, por decirles, de X a X monto. La administración va a decir concretamente cuál va a ser la sanción dentro de ese rango que le establece la norma. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profesora. las facultades regladas y discrecionales. Lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes, chicos, es que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de derecho privado, donde nosotros sabemos que al amparo del artículo 19 de la Constitución, las personas podemos hacer todo aquello que no nos está vedado, prohibido, en el ámbito de derecho público y con respecto a las prerrogativas del Estado, o a las competencias del Estado, a las atribuciones del Estado, es al revés el principio. El Estado solo puede hacer aquello para lo que está habilitado, aquello respecto a lo cual está dotado de competencia. Luego, eso se llama el principio de legalidad o juridicidad del obrar del Estado. El Estado solo puede actuar aquello para lo que está habilitado. Ahora, la norma habilitante no necesariamente es una ley formal, puede ser la Constitución, una ley formal, y ahí está la vinculación con las fuentes del derecho, puede ser una Constitución al amparo de los tratados, Constitución, una ley o un reglamento inclusive. Un reglamento puede ser habilitante de competencia. Luego, a partir de ahí, viene esta clasificación de las facultades regladas y discrecionales según el rango de apreciación que deja librada la norma al órgano que va a decidir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Pregúntenme si tienen alguna duda. Profesora, eso pasa, Sí. por ejemplo, en el caso de cuando uno comete una falta, va al tribunal de falta y el juez a veces da una multa mínima, depende de la... Así es.
depende de la conducta del infractor, depende de la voluntad de pago. Ustedes van a ver que además podemos cometer la misma falta 2 personas y a una le van a fijar una multa y a otra, porque ponderan diferentes circunstancias o están habilitados para ponderar los jueces falta distintas circunstancias. Está muy bien el... Sí. Bien. Yo tengo una consulta. En el caso de que usted decía que el reglamento también podría ser habilitante para ciertas funciones. Sí. Ahí yo considero que la misma administración se estaría dando facultades que por ley no están, en ciertas ocasiones podría ser, Lo que podría pasa ser es un que uso abusivo de eso. Discúlpame, ahí vas a encontrar que tenés un rango normativo, o sea, ese reglamento va a ser conforme a la ley, nunca contrariando la ley. Me explico, por ejemplo, puede decir, facúltese a la policía provincial a efectuar este fin de semana, qué sé yo, rondas por Barrio Sur, por decirle. Ese marco va a estar, a su vez, quien dictó esa norma, va a estar habilitado por una norma superior. ¿Me explico? Perfecto, sí. No sé. Lo que no puede ocurrir siempre eso es en la jerarquía Claro. de la fuente del derecho. Lo que yo entiendo es que tiene que ser dentro de un marco legal. O sea, Exactamente. Y ustedes van a ver después cuando veamos reglamentos, que los reglamentos son una potestad residual. El reglamento de ejecución, que es el tradicional y es aquel que originalmente estuvo concebido en la Constitución histórica, ¿qué hace? Reglar detalles para poner en ejecución una ley, aquellos aspectos que sean necesarios para que la ley sea aplicada. En primer lugar, esto me estoy adelantando, pero no importa, tienen que tener presente que los reglamentos, la actividad reglamentaria de la administración viene a complementar la ley. ¿Qué ley? ¿El Código Civil? No. ¿La ley de contrato de trabajo? No, porque ¿qué es lo que va a reglamentar? Aquellas normas de derecho público, las normas que van a ser aplicadas por la administración. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el rol del reglamento tradicional, que es el ejecutivo de ejecución, que está previsto en el 99, inciso 2, que dice expedir todos los reglamentos, y no me acuerdo cómo dice, me acuerdo el texto exacto, expedir todas las instrucciones que sean necesarias para poner en ejecución las leyes. ¿Qué hace entonces? Se encuentra con una ley que establece, por ejemplo, el régimen de contrataciones del Estado. Y dice, bueno, en el ámbito del Poder Ejecutivo se va a llevar al Ministerio de Economía, se va a llevar a cabo todo lo que hace al procedimiento previo de selección del contratista del Estado con tales características en relación, por ejemplo, con el Ministerio, la cartera que deba contratar, por darles un ejemplo. Esa norma es legal. Y luego vienen las normas infralegales. O, por ejemplo, nosotros tenemos concretamente en contrataciones una ley de administración financiera. La ley de administración financiera, ¿qué dice? El Estado, la provincia de Tucumán, en principio deberá celebrar licitaciones públicas para seleccionar al contratista del Estado. Luego viene el decreto acuerdo 22/1, que es el régimen de contratación del Estado, que no es una ley. Y ahí va regulando todos los pasos que va a atravesar la licitación pública con todos los organismos y dependencias que tienen que intervenir en ese procedimiento. Ese reglamento es atributivo de competencia, pero es atributivo de competencia en el marco, al amparo, bajo el paraguas de la Ley de Administración Financiera. ¿Me entienden? Y así se van a encontrar con muchas leyes de derecho público que tienen su reglamento de ejecución, donde van
fijando esos aspectos que no están establecidos en la ley formal para poder hacer factible la aplicación de esa ley. ¿Estamos? Muy bien. Lo Perfecto. mismo ocurre, por ejemplo, con la ley, con el régimen de empleo público. Tanto en la nación como en la provincia tienen una ley y luego hay un reglamento que va estableciendo aquellos aspectos para llevar a cabo la regulación del empleo público. ¿Saben por qué existe esta facultad histórica de emitir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para poner en ejecución las leyes? Atribución que está en cabeza del Poder Ejecutivo, tanto en la nación como en la provincia. Esa facultad lo que procura es darle más dinamismo a la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque como la ley es un producto de un acto deliberativo por parte de un órgano que tiene una organización colegiada, que tiene un procedimiento complejo de formación de la voluntad, entonces los aspectos esenciales, aquellos que están menos expuestos a las variantes de los cambios de circunstancias y necesidades colectivas, públicas, aquellos aspectos entonces están regulados en la ley formal. Y luego, en el reglamento se regulan aquellas cuestiones que van a estar sujetas a los cambios de circunstancias. Por eso, el reglamento viene a regular esos detalles necesarios. Y por eso el reglamento de ejecución es residual, porque podría el legislador entender que es conveniente regular todos los aspectos, detalles y pormenores de la cuestión sujeta a regulación. Y al Ejecutivo entonces no le quedaría nada para reglamentar. ¿Entienden? O sea, la potestad del legislador es ilimitada en materia de regulación de los derechos y de las conductas de las personas. Ilimitada en cuanto a la potestad, no en cuanto al alcance. O sea, ustedes saben que todo tiene que ser razonable. En cuanto a la materia, digamos, es ilimitado. En cambio, la potestad reglamentaria del Ejecutivo, si bien es original con respecto a los reglamentos de ejecución, porque la Constitución le atribuye al Ejecutivo esa potestad en propiedad, es residual, porque es en aquellas cuestiones que no haya reglamentado el legislador y que no sean esenciales. Tampoco el Ejecutivo, en ejercicio de esa potestad de reglamentación prevista en el 99, inciso 2, podría atribuirse la competencia de arreglar aspectos esenciales que el legislador no quiso regular. Ya vamos a ver que eso tiene una excepción en los decretos de necesidad y urgencia. Esa es otra pequeña cuestión que les quería decir antes que analicemos el caso. Los decretos de necesidad y urgencia son una de las especies de reglamento que emite el Poder Ejecutivo. Este reglamento, los decretos de necesidad y urgencia, junto a los reglamentos delegados, parte de la doctrina le llama reglamentos legislativos. ¿Por qué, chicos? Porque tienen la particularidad de regular aquello que en generalidad y en el orden regular de las cosas le corresponde al legislador. Regula aspectos esenciales de la materia de que se trate. Es diferente al reglamento de ejecución que regula detalles, pormenores. El decreto de necesidad de urgencia y el reglamento delegado regulan, se meten en el núcleo de la cuestión a regularse. Por ejemplo, el DNU, que ya lo vamos a ver más adelante, que mediante el cual el presidente declaró servicio público a la internet y a la telefonía celular. Fíjense que ahí no regula detalle y pormenores, no dice y se van a concesionar así los servicios de telefonía o en tales plazos se van a abrir la convocatoria. No, no. Expresamente dice que es servicio público la telefonía celular y la internet. O sea, se mete en la esencia de lo que está regulando, que en el orden normal de los acontecimientos es una atribución de ¿qué órgano? Del órgano legislativo. Los decretos de necesidad y urgencia, desde la reforma del 94
en La Nación y del 2006 en Tucumán, han sido receptados, esos y los delegados en La Nación, receptados expresamente en la Constitución, en el artículo 99, inciso 3 de La Nación y 101, inciso 5, creo, de la provincia, los DNU. O sea, los decretos de necesidad de urgencia, que ustedes, si ya han leído el fallo, habrán visto que lo que se pone en cuestión, lo que se plantea es la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad de urgencia. Además deben haber visto durante la pandemia, en las noticias, que muchas de las decisiones que se han tomado en el contexto de la pandemia han sido a través de decretos de necesidad de urgencia que después los ha ido ratificando la mayoría del Congreso. ¿Estamos, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Tienen alguna duda de lo que vamos hablando? ¿No? No hay preguntas en el chat tampoco, así que. Bueno, entonces ahora yo les voy a dar 10 minutitos para que peguen, si no lo han leído, no tienen tiempo de leerlo porque es muy largo, pero para que busquen la respuesta, precisen las cuestiones a la luz de lo que han visto en la clase teórica de Fernando y de lo que yo les hablé ahora. Entonces, en 15 minutos nos volvemos a encontrar, así me cuentan del fallo, ¿les parece? Sí, doctora. Bueno, yo voy a silenciar el micrófono y la cámara la voy a bloquear y en 15 minutitos a las 4:05 nos encontramos, ¿les parece? Bueno, doctora. Traten, Chicos, aunque sea, de identificar aquellas cosas de las que hemos hablado, no necesariamente siguiendo la guía, pero sí que vinculen con lo que hemos hablado. ¿Ah? ¿tienen todas las consignas o quieren que las deje en la pantalla compartida? Disculpa, Virginia, el caso es módulo, fuentes del derecho administrativo. Sí, hay Claro. un fallo de la Corte. Es un Que fallo de la estaba con Corte Estado que Nacional. estaba con Estado Nacional del 2021 y tienen las consignas. Ahora les comparto las consignas. El fallo también por aquí o por el grupo, porque no Ahí lo he les visto en el mando. campus. Ya les mando el archivo por el chat, Bueno, gracias. ¿ok? Muy bien, chicos, en 15 minutos nos encontramos. ¿Les llegó el fallo? Lo he puesto en el chat. Sí, está ahí en el chat. Perfecto. ¿Se ve bien la pantalla?
Sí, 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 perfecto. Perfecto, cualquier cosa me llaman. Discúlpame, pero yo no lo veo al fallo en el chat. Está compartido como un archivo en el chat. Ahí lo mando de nuevo. Te lo mando a vos. Ahí me figura subido de nuevo. Yo no lo puedo ver. ¿Me podrías decir cómo se llama? Lo busco Se por internet. llama, el fallo se llama Cava versus Poder Ejecutivo Nacional, o sea, PEN, del 2021. Está subido en el aula virtual también. Mm. Chicas, a las que acaban de entrar, les aviso que les hemos dado 10 minutos para que lean las consignas y repasen un poco el fallo que estaba como trabajo práctico en la página. Las consignas las tienen compartidas en la pantalla y el fallo lo he subido también por el chat. A las 5 volvemos.
¿Cómo van? ¿Pudieron ver algunos el fallo? Ok, en unos minutitos volvemos entonces. Cualquier cosa. Algo haciendo las consignas. Bueno, espera un ratito más entonces. Ya se va a conectar la doctora de nuevo. Chicos. No podía prender mi cámara. Aquí estoy. Estoy Virso acá, no sé cómo van los chicos. Recién me han dicho que estaban terminando de ver las consignas. No sé si ya quieren empezar o no. No me han puesto nada en el chat. ¿Quieren que comencemos? Comencemos. Sí. Por mí sí, igual es demasiado largo como para verlo todo ahora. Lo que pasa es que la idea, chicos, es que ustedes En unos vean minutos con más, ¿no? anticipación, ¿no? Sí. Siempre tratamos vamos a tratar en lo posible, obviamente alguna vez puede fallar, pero que tengan, así como ahora, dos días antes, 3 días antes, los prácticos, así los puedan ver con tiempo. Espérenme un segundito, chicos, por favor. Bueno, vamos a ver, chicos. En primer lugar, me gustaría que alguno me cuente a grandes rasgos sobre qué versa este fallo. Profe. Básicamente sobre el tema de educación que se No ha te dado escucho. ¿Se me escucha? No, ¿vos escuchás bien? Sí, yo sí. Un poquitito más fuerte nomás habla, pero, o sea, se escucha, pero como si estuvieras lejos de la compu.
¿Ahora? Sí. Básicamente se trata del tema de volver a la presencialidad. En la provincia de Buenos Aires, eso ha sido un caso público. Estaban hablando del tema, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no sé si estoy diciendo bien, porque en Provincia no, realidad es importante que identifiquen eso. ¿Qué es? sí, Es importante porque es una jurisdicción distinta. Es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, me estaba confundiendo. Bueno, es volver al tema de la presencialidad de las clases. Y todo esto surge, todo este conflicto surge. ¿Quién es el actor en este juicio? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y el demandado? El Estado Nacional. Muy bien. ¿Y cuál es el objeto? ¿Qué es lo que pretende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Que se respete su autonomía. Pero ¿qué es lo que pretende? Ese es uno de los se argumentos. declare la inconstitucionalidad. Una declarativa de inconstitucionalidad. No. Que declare la inconstitucionalidad. ¿De qué? Del Decreto Nacional de Urgencia. Decreto. De necesidad de urgencia. Del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/21. Bien, ¿qué regula, qué establece ese decreto de necesidad de urgencia? ¿Qué establecía? Porque ya no tiene vigencia, digamos. La suspensión de las clases presenciales y de las actividades educativas no escolares. Muy bien, presenciales, la presencialidad, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿En qué ámbito? En el área metropolitana de Buenos Aires. En el área metropolitana. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿de qué se agravia la ciudad autónoma? Exactamente lo que no se respeta diciendo es que se viola, claro, la autonomía de la ciudad autónoma, que justamente está reconocida en el artículo 129 de la Constitución Nacional, y lo que sucede aquí es que, bueno, justamente lo que pasa es que el gobierno nacional se arroja potestades que son propias de la provincia, de la localidad, perdón. Sí, de la ciudad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien. Ahora bien, ustedes han identificado bien qué tipo de acto es el cuestionado, ¿no es cierto? Es un decreto de necesidad y urgencia. Ahora, ese decreto de necesidad y urgencia, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora y de acuerdo al texto del decreto, ¿qué tipo de actividad ha desplegado ahí el Poder Ejecutivo en términos de actividad reglado discrecional? Sería discrecional, ¿no? Para mí es discrecional, doctora. Muy bien, porque ¿qué hace a lo largo de los considerandos de ese decreto, qué hace el Poder Ejecutivo? Como que interpreta que por la situación epidemiológica merece tomar esa decisión, digamos. Hace una evaluación. ¿Cierto? Da la motivación, exterioriza las razones que determinan la suspensión de la presencialidad por 2 semanas, creo que era. Sí, del 19 de abril al 30 de abril. Claro, pero lo que les quiero recalcar es que fíjense que si ustedes leen todo el considerando que precede a la decisión en ese reglamento, hace toda una ponderación de antecedentes de hecho y de derecho y del fin que persigue con la suspensión de la presencialidad. Todo eso da cuenta de la valoración que ha hecho el Ejecutivo Nacional para disponer esa suspensión. Profesora, ¿Estamos? ahí O también... sea que la motivación en este caso está fundada. O sea La que hay motivación motivación está exteriorizada. Según la Corte, sí. No es suficiente motivación. Es una argumentación dogmática, según la Corte. Pero Claro. Está exteriorizada, está el elemento motivación. Viciado o no, está. Claro.
Luego, ¿cuáles son los argumentos principales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿En qué se respalda para plantear la inconstitucionalidad? Una cosa ya la han dicho, que es el respeto de la autonomía de Ciudad Autónoma. Cómo a las provincias les hace esa comparación, cómo el decreto a las provincias le deja librado a la apreciación de las provincias la pertinencia o no de la presencialidad, y con respecto a Cava, fija la suspensión, ¿no es cierto? Sí. También Ahí considero uno que de los fundamentos, Igualdad, el artículo 28 de la Constitución. Sí. también considera que va en contra de la división de poderes, porque considera que tenía que intervenir el Congreso en la regulación de una materia así, como que se están superponiendo las competencias. Ahí está la cuestión de fuentes y atribuciones. Se dan cuenta si es atribución del Ejecutivo, si concurrían los presupuestos para dictar un decreto de necesidad y urgencia. Sí. Doctora, claro, porque uno de los criterios en cuanto al presupuesto para dictar el decreto de necesidad y urgencia es que no se pueda reunir el Congreso, y bueno, ella argumenta el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no se encontraba el órgano en receso. Claro. Claro, justamente una de las justificaciones que da es que no se habían dado todos los recaudos y las condiciones necesarias para que sea correcto que se haya dictado ese DNU. La norma, ¿qué es lo que dice? Ya lo vamos a ver pormenorizadamente cuando vean decreto de necesidad y urgencia, lo van a ver. Dice, cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir el trámite para la formación y sanción de las leyes. ¿Mm? Eso es lo que lo que arguye Ciudad Autónoma, que no estaba en receso el Congreso, y que por ende, si el Congreso merituaba que era necesario suspenderlo, podría haber hecho por ley. Es el argumento de Ciudad Autónoma. Y básicamente esos son los argumentos de la Ciudad Autónoma, o sea, el no respeto a las autonomías y que no concurrían los presupuestos para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Y además también involucra otro argumento que no lo estoy encontrando en este momento, yo había marcado todo, que es justamente el no haber dado las razones reales de por qué constituye un riesgo para la salud la presencialidad en las clases. ¿Mm? Sí, la Ciudad Autónoma presenta un informe y dice que presenta un informe argumentando que no es de tránsito no que era provocaba pasando la las condiciones. presencialidad. sí. ¿Mm? Muy bien. También dice que no estaba basado en ninguna clase de estudios. Eso es. O sea, ¿qué es lo que dice? Que la motivación es dogmática, que enumera los antecedentes normativos que le facultan adoptar las medidas de emergencia que sean necesarias, sin acreditar que en estas circunstancias concurran realmente los presupuestos que determinen esta medida, con el alcance que lo determina. ¿Mm? O sea, lo que les quiero decir yo, chicos, que si ustedes ven el decreto, tiene una extensa exteriorización de la motivación, pero lo que alega Ciudad Autónoma, y en definitiva lo que dice la Corte también, es que esa motivación es como dogmática, que no se corresponde con datos concretos. ¿Como que no alcanzara, doctora? ¿Cómo? ¿Como que no alcanzara? No como que no alcanzara, como que si a vos te dicen, yo te voy a bajar la categoría en el empleo público. ¿Por qué? Y porque hay supuestos en donde la norma me habilita. Está bien, pero en este caso concreto, ¿por qué me va a bajar la categoría? O yo estoy, por ejemplo, cumpliendo funciones interinamente en un cargo de mayor jerarquía. Cambia la gestión y en la próxima gestión a mí me saca de ese lugar. Hay una doctrina que dice que si bien vos no tenés estabilidad en un cargo interino,
si te sacan después de estar 10 años en ese lugar, te tienen que decir por qué te sacan de ese cargo de mayor jerarquía. Entonces, no es que no alcance, es que tiene que responder a las reales circunstancias. El elemento motivación no puede ser meramente dogmático, meramente formal. Tiene que dar razones concretas, máxime cuando se trata de potestad discrecional. ¿Mm? Exacto. Eso quería agregar yo, que claro, no han visto todavía el elemento motivación, digamos, del acto, pero cuando se trata de fundar decisiones que o sea, son basadas en potestades discrecionales, con más razón se tiene que fundamentar por qué se está tomando la decisión que se está tomando, o sea, por qué estamos optando por una razón o por la otra. ¿Me entienden? Porque ya hemos dicho que si bien se llama discrecional, la potestad nunca lo es del todo, entonces el Estado siempre tiene que justificar, digamos. Ustedes van a ver, chicos, si revisan la clase teórica y el material de estudio, van a ver que justamente cómo se controla la legalidad de los actos discrecionales precisamente a través de los elementos reglados, a través de la motivación, a través de la razonabilidad. Van a ver que en lo que decide la Corte, en los argumentos de la Corte, precisamente aluden a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas en términos de la finalidad que se procura obtener. ¿Mm? Sí. Otro modo de control de la actividad discrecional, que sea razonable. ¿Mm? Luego, ¿qué argumenta el Estado Nacional para defender la constitucionalidad de su decreto? Uno de los argumentos dice que en realidad, con la prohibición esta de la presencialidad de las clases, lo que estaba disponiendo era restringiendo la circulación y el tránsito de las personas en la zona. Y el otro es que la CABA había consentido todos los decretos anteriores. Y también de que como CABA había consentido los decretos anteriores donde se le daban estas competencias al Poder Ejecutivo Nacional, también por esa razón se estaba como de alguna manera, de manera tácita, por así decirlo, justificando de que el Poder Ejecutivo Nacional pueda ejercer ciertas potestades que en realidad le corresponden a CABA. Además, ¿qué dice el Estado Nacional para argumentar por qué actúa distinto con respecto a las provincias? Hace alusión a la base territorial, ¿no es cierto?, a AMBA, que involucra distintas jurisdicciones, involucra Estado Nacional, provincia de Buenos Aires, ciudad autónoma. ¿Mm? Y por su parte la ciudad autónoma, ¿qué dice? Que AMBA es grande, el AMBA es grande y que tiene distintas zonas geográficas con distintas situaciones epidemiológicas. ¿Mm? Profe. Indica Ciudad Autónoma su autonomía, su jurisdicción autónoma para ponderar las circunstancias y determinar la presencialidad o no en las clases. ¿Mm? Y habla del transporte también. Profe. Sí. Con respecto al argumento de que ya venía aprobando algunos decretos anteriores, sería un argumento falaz, ya que una cosa no quitaba la otra, por más que venga aprobando, puede haber una errónea. Así es. Además, nunca uno, digamos, más allá de la valoración que merezca el decreto de necesidad de urgencia, lo cierto es que en términos generales, un acto ilegítimo nunca puede constituir un antecedente, un precedente que uno puede invocar, ¿no es cierto? Bueno,
Y a partir de ahí, primero les voy a decir, ¿por qué es competencia originaria de la Corte esta cuestión? ¿Qué les parece? ¿Cómo era la pregunta, doctora? Competencia originaria de la Corte, ¿qué les parece? ¿Por qué no Porque se no encuentran, en la justicia federal en un juzgado de primera instancia? porque es un caso en el que la parte actora es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contra el gobierno nacional, entonces es competencia, en la Constitución lo establece que sería competencia originaria de la Según el Corte. artículo 110, perdón, Está involucrado el Estado Nacional. según el artículo 117 dice que bueno, la Corte tiene competencia originaria si es parte de una provincia. 116. 116, bueno. Sí. Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué es lo que argumenta el voto de la mayoría? ¿Qué es lo que dice? De eso estaban hablando recién, ya lo han dicho también. ¿Cómo es el sistema de gobierno nuestro? representativo, republicano y federal. Hay una división de poder. Esto que está lesionado, digamos. El federal. El principio de división de poderes, tengo entendido yo. División de poderes y el Antes federal. que la división de poderes, ¿cuál es el que reivindica Ciudad Autónoma? El federal. Federal. En el sistema federal, las distintas jurisdicciones tienen autonomía. ¿Y tienen autonomía en qué, chicos? Justamente en las cuestiones de derecho público. Las provincias y ciudad autónoma tienen potestades en materia de derecho público local. Es local, digamos, el derecho público. Porque no ha sido delegado en el poder federal, en el poder nacional. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que para que el Estado Nacional esté dotado de atribución, tiene que tener un respaldo normativo, atributivo de competencia al gobierno nacional. Y en este caso, la Corte dice Pero que no. el Congreso. No. Esto es entre la ciudad autónoma y el Estado Nacional, más allá de que ha sido por DNU y no por ley. Lo que dice la Corte es, en un sistema federal de gobierno, en principio, se trata de facultades concurrentes donde la provincia, y la ciudad autónoma en este caso, es la que tiene la atribución de merituar y adoptar las decisiones en relación a la educación y a la presencialidad. ¿Me siguen, chicos? O sea, la primera cuestión que abordamos es la cuestión vinculada al sistema federal y repartos de competencias entre el Estado Nacional y las provincias y ciudad autónoma. Fíjense lo que dice la Corte en el considerando que les ha indicado Fernando. Dice, corresponde examinar en este caso, o sea, en relación a este decreto cuestionado, la invocación de la competencia por emergencia sanitaria, la competencia sanitaria, dice acá, por parte del Estado Nacional al dictar el decreto 241/2021, para regular sobre los modos de garantizar la educación, en lo que aquí importa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, el Estado Nacional regula los modos de garantizar eficazmente la educación. ¿En qué ámbito? En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese ejercicio de atribución
a través del 241/21 para ver si es constitucional o no, exige evaluar su validez a la luz de la distribución de competencias federales y locales que efectúa la Constitución Nacional. Como se ha dicho, en una organización federal, una misma actividad puede estar regulada por múltiples autoridades y alcanzada por diferentes jurisdicciones. Entonces, ¿qué más dice? Que la mera invocación de la protección del derecho a la salud no es suficiente para regular la educación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí justamente evalúa lo que yo les decía hace un ratito y que Virginia también aludió a eso, la motivación. Y dice, por ello la adecuada motivación del acto adquiere en el caso especial importancia. ¿Por qué? Porque permite al destinatario de esa norma evaluar si realmente el Estado Nacional contaba con la atribución, concurrían los presupuestos para que ese decreto de necesidad de urgencia sea válido. Acá, ¿qué está en cuestión fundamentalmente? La competencia. Y también, como hemos dicho, como otros los aspectos, si concurrían, como plantea la actora, Ciudad Autónoma, los presupuestos para dictar un decreto de necesidad de urgencia. Ese es otro aspecto. Entonces dice, por ello la adecuada motivación del acto adquiere en el caso especial importancia, pues la administración se encontraba obligada a explicar, más que en cualquier otro acto, dado el contenido concreto, facultad discrecional, los antecedentes que la llevaron a ejercer la competencia invocada, explicitando además la proporcionalidad, razonabilidad entre lo que decidió y el fin que persigue con esa decisión, que debe hallarse en necesaria correspondencia con la de las normas competenciales. ¿Se dan cuenta que en este párrafo que les acabo de leer está descrito lo que es qué exigencias se le imponen a las facultades discrecionales, al ejercicio de la facultad discrecional? La adecuada motivación, dar razones de los antecedentes que llevan a ejercer esa competencia, explicitando la razonabilidad, la relación de proporción entre la medida que se decide adoptar y el fin que se persigue con esa medida. En definitiva, ¿qué es lo que dice la Corte? Que hay un defecto, un déficit de motivación. ¿Quieren agregar algo con respecto a eso? Incluso, doctora, ahí hay una parte donde habla de los derechos humanos y que por eso... Sí, decime, disculpa. Está bien. Sí, te escucho. ¿Quién estaba hablando? ¿Roxana? ¿Seguí o no? Sí, disculpe, pensaba que me había cortado. No. Que hay una parte donde habla de los derechos humanos que también fundamentan en defensa de la CABA el tema de que por qué va en contra de este DNU. Eso es importante que lo tengan presente, eso que yo les decía, que los derechos humanos, todo el sistema internacional de derechos humanos es transversal a todas las cuestiones de derecho que se susciten en el ámbito interno. Bueno, en definitiva, el argumento de la Corte en el voto mayoritario es eso que yo les digo, la falta de motivación, el déficit de motivación y la falta de razonabilidad y de proporcionalidad explicitados en el decreto. De hecho, le da tanta importancia que dice que ni siquiera se va a meter a analizar
la constitucionalidad propiamente dicha de la medida, o sea, del decreto de necesidad y urgencia. Ya. En cuanto al ejercicio de la facultad, de la oportunidad, digamos. Sí. Lo importante que retengan ustedes, chicos, es eso, que el test de razonabilidad y de proporcionalidad en los actos que sean productos de facultad discrecional. Profesora. El voto de Lorenzetti, chicos. Ahí estoy buscándolo, no estoy llegando. Pero si ustedes ya lo tienen identificado, en el voto de Lorenzetti. Sí, analizando este tema con respecto a las fuentes y viendo lo que él dice en su voto, me parece que una de las cosas donde mayor hincapié hace es en el tema de la Constitución y, bueno, justamente los tratados del artículo 75, inciso 22. Exactamente. ¿Y qué dice? ¿Qué tipo de interpretación hay que hacer frente a estos derechos, que los dos son derechos humanos fundamentales? ¿Qué tipo de interpretación propone que es típico del Contralor de Actos Discrecionales? Él habla de la razonabilidad, ¿no es cierto? O sea, más o menos a tono con lo que dice el voto anterior. Pero además, ¿qué habla? ¿Un juicio de qué cuando hay dos derechos humanos? ¿De ponderación? Exactamente, un juicio de ponderación. Hay dos bienes en juego, hay dos derechos en juego. Entonces, dice que debe realizarse un juicio de ponderación entre la máxima satisfacción del derecho a la educación, preservando la salud. Eso es justamente lo que yo les digo, la lógica que va a seguir un juez o la administración cuando decide en el marco de decisiones de emergencia, es el menor sacrificio posible del derecho en juego, mediante un juicio de ponderación de qué es lo que se procura preservar y qué se está sacrificando. Que es lo mismo, más o menos, que dice en el otro voto, dice, no justificó la razonabilidad de lo que decidía, de la medida que adoptaba en relación al fin que perseguía. ¿Cuál es el fin que persigue? La preservación de la salud, ¿no es cierto?, en un contexto de emergencia sanitaria. ¿Cuál es la medida que adopta? La suspensión de las clases presenciales. ¿Es adecuado? ¿Es razonable? ¿Es proporcional? Ese es, digamos, el razonamiento, el íter que deben seguir ustedes cuando evalúan la legalidad del ejercicio de la potestad discrecional. Fíjense que es mucho más complejo el contralor de una actividad discrecional que de una actividad reglada. ¿Por qué? Porque en la actividad reglada uno evalúa los antecedentes, la concurrencia de los antecedentes y luego la consecuencia, luego lo que decidió. Si lo que decidió se aparta de los antecedentes, entonces, esperen un segundito, chicos. Esperen que justo ha llegado Martín y los perritos se lo quieren comer. Esperen. No, ya. Va. Los problemas de la virtualidad, chicos. Perdón, chicos, pero no podía silenciar el micrófono, el perro está por comer al docente.
pasa. Bueno, en definitiva, y para concluir, lo que yo les decía es que lo que refleja este fallo en lo que a nosotros nos interesa es que en el ejercicio de facultades discrecionales, el contralor, les decía, en actividad reglada, ¿por qué es más fácil? Porque nosotros lo que vamos a evaluar es que frente a determinado antecedente previsto por la norma, el órgano de decisión cumplió con resolver lo que prevé la norma como consecuencia. Como les he dicho, reúno los requisitos para obtener el beneficio jubilatorio, la administración no puede sino darme ese beneficio. Y si no me lo da, entonces el acto es inválido. En cambio, cuando se trata de ejercicio de potestad discrecional, hay que echar mano de toda una serie de técnicas, una de las cuales, que es a la que alude la Corte, es el juicio de razonabilidad, de proporcionalidad, de ponderación de los bienes en juego y de la relación entre lo que se decide con la finalidad que se persigue, que no sea excesivo lo que se decide en relación al fin que se persigue. ¿Estamos? Sí, doctora. Muy bien. Sí, doctora. Y lo otro que les quiero decir es que vean cómo acá se ve reflejado, que ya les he dicho, la presencia como un paraguas de los tratados sobre derechos humanos. Muy bien, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Doctora, le quería hacer una pregunta sobre el desarrollo de la materia. Nosotros durante la semana vamos a ir analizando lo que ustedes nos dejaron colgado en el aula y los días jueves, como hoy tenemos la clase virtual en vivo. Y la pregunta era si nosotros tenemos que analizar por semana 2 clases o una sola. 2. O sea, en general les va a pasar en muchas ocasiones que se van a dar lunes y miércoles las clases asincrónicas, los temas teóricos, el desarrollo teórico, y nosotros durante la clase de los jueves vamos a tener la oportunidad en las clases sincrónicas de sacarnos las dudas que tengamos y de analizar la actividad que se haya subido al aula. Que es como una especie también, chicos, de disparador para que conversemos y nos saquemos dudas, ¿no? Lo podemos, doctora, disculpe, lo podemos usar entonces como un repaso por si la clase anterior estudiando nos quedó alguna duda, ¿verdad? Así es, esa es la idea, que como la clase teórica no es sincrónica, también podamos aprovechar este espacio para sacarnos dudas. Doctora. Sí. Le quería preguntar si la próxima clase pueden dejar así bien las consignas, así nosotros ya tengamos un poquito más de tiempo para ver y tratar de hacerlo bien al práctico, digamos. Porque creo que estas consignas no estaban en el campus ahora. Creo que solamente estaba el fallo y no las consignas. Bueno, ya voy a hablar. No, sí están las consignas subidas. Bien. Está todo. Como les digo, siempre se va a tratar de ponerles antes las consignas y si es jurisprudencia también, los fallos, etcétera. Esta vez la hemos subido el lunes a la tarde. Bien. Siempre revisen ustedes por las dudas el campus todos los días para ver qué novedades hay. Además, cualquier novedad que haya en la cátedra se la colgamos ahí también, entonces está bueno que se mantengan por ahí informados. Bueno, gracias. Bien, chicos, nos vemos el jueves que viene entonces, Ahí alguien quería hacer una pregunta, pero no he visto quién. Sí, yo quería hacerle una consulta, pero en realidad de la clase pasada, que no me quedó claro una de las consignas del caso práctico. Y no lo logré entender. Era de la primera consigna, de el criterio objetivo, porque yo no tuve tiempo me andaba mal el internet, entonces vi muy poco la clase, y en nuestra clase habíamos visto que era un criterio objetivo administrativo. Entonces yo vi otras clases de las otras comisiones, para que me quede más claro el tema,
y decían que era, perdón, aquí decían que era legislativo y en otra clase administrativo, y no me quedó claro ese tema, no sé si quiere que le criterio lea. objetivo, pero léemelo pues no me Sí, acuerdo. sí. Dice, la Corte Suprema de Tucumán dicta una acordada por la cual aprueba un reglamento disciplinario que contempla la tipificación de sanciones para los empleados del Poder Judicial y los procedimientos a seguir para aplicarla. Y en clases habíamos puesto que era legislativa, y ellos decían que era administrativa. Objetivo. Sí. Perdón. Desde el punto de vista objetivo, efectivamente es legislativo. Ajá, porque ellos planteaban, esto me hizo confundir sinceramente, porque decían que era un reglamento interno para los empleados del Poder Judicial y que por eso era administrativo, que era como un reglamento. Eso es desde el punto de vista mixto. Bien. ¿Hola? Bien. Eso, sí. Eso me hizo confundir, la verdad que no entendí por qué ellos lo ponían en... Vos me entendés porque vos tenés que entender la razón, no importa si pueden haber cometido un error, no lo sé, no lo he visto yo a la clase de las otras dos comisiones. Lo importante que vos tenés que tener en cuenta es qué define el criterio objetivo. ¿Qué define el criterio objetivo material? ¿Qué tiene en cuenta? La actividad sería la materia. Y si vos tenés un acto de alcance general que regula la conducta de un grupo indeterminado, porque vos no sabés, hoy va a ser este empleado y mañana va a haber otros empleados, y lo va a seguir rigiendo a esa comunidad, esa pequeña comunidad, esa norma. Entonces, desde el punto de vista objetivo, si vos tenés una norma de alcance general, obligatoria y abstracta, porque no está destinada a María Florencia Casa y a Martín Mercado, y a Virginia Borigen, sino que está destinada a todas las personas que se desempeñan en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. ¿Qué tipo de actividades en sentido objetivo o material? Claro, legislativa, bien. ¿Me entendés? Bien, ahora sí ya me queda claro. En sentido mixto, sí es un reglamento, es un acto de alcance general normativo, pero que no sigue el procedimiento para formación y sanción de las leyes. Entonces le falta el componente de régimen jurídico y órgano constitucionalmente habilitado para dictar una ley. Entonces no es legislativo desde el punto de vista mixto, que es el punto de vista superador de los otros dos. ¿Qué es lo que te quiero decir? No quiere decir que porque nosotros digamos que desde el punto de vista objetivo el acto es materialmente legislativo, sea una ley, sino que justamente hemos explicado que tanto el criterio objetivo como el subjetivo se han evidenciado insuficientes para explicar el régimen de las funciones del Estado. Y por eso apareció un criterio superador, que es el criterio mixto. Entonces, si vamos al criterio mixto, entonces el reglamento que regula la asistencia, vacaciones y régimen de los empleados del Poder Judicial de Tucumán es función administrativa. Bien, ahora sí me quedó más claro, muchas gracias. Muy bien, no de nada. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe. Sí. Bueno, para determinar si el acto con relación al módulo de hoy, para determinar si un acto es legítimo o ilegítimo, tenemos que ver en temas de lesionalidad como la causa, final, motivación, desproporción. Perdóname, no te escucho bien. Decime, a ver si a vos te escucho. No se entendió la pregunta. ¿Quieres ponerla en el chat? Hola. La mande por Mándala por el chat, María. Hola. Ahora se escucha mejor. Ay, disculpe. ¿Profesora? Sí. Con respecto
al tema de la legitimidad y ilegitimidad, como para saber más o menos, para que me quede claro, para determinar si un acto, en este caso, o la actividad que realice el Estado en materia de discrecionalidad, me tengo que llevar con respecto al tema de los límites de la discrecionalidad, como ser la competencia, la causa, finalidad, motivación y razonabilidad. Sí, así es. Pero para ver si hay discrecionalidad tiene que haber dos más opciones. Eso le digo. No, ¿cómo controla? ¿Cómo controla? ¿Cómo? Okay. Claro, eso es para determinar si es legítimo o ilegítimo. Todo lo que dice, el fallo controlas eso en las cuestiones formales. La motivación, claro. La cuestión sustancial también se controla en relación a la razonabilidad, a la medida adoptada respecto de la finalidad, sí. que es lo que dice acá la Corte, y en relación a los derechos. ¿Entendés? Sí. Claro. Que es lo que dice, es bueno, un todo. para la protección de la salud, si es razonable la ponderación de derechos, la afectación del derecho a la educación. Eso también se controla en el ámbito de la discrecionalidad, de la decisión que toma la administración. ¿Está? Claro. Bueno, chicos. Sí, correcto. No se escucha, María. El arco criterio de materia como para mí. No escucho nada. No, se corta, María. Disculpen, se me va el internet. Se desconecta, me parece. Bueno, damos por concluida entonces, chicos, la clase. Cualquier cosa que les haya quedado pendiente, lo vemos el jueves que viene, ¿les parece? Sí. Sí, gracias, doctora. Luego, doctor. Gracias, buenas tardes. Gracias. Muy bien. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.